Bueno, hola, buenas tardes. Estamos todos, ya creo, un poco cansados después de 2 jornadas bastante intensas de trabajo. Si os parece… Suspendemos la sesión. Suspendemos la sesión, sí. No, si os parece, nos centramos… Ahora, rápidamente, estamos en la mesa que hemos denominado Las bondades de la palabra escrita y alguna que otra maldad, el libro y sus futuros. Durante estos 2 días hemos estado compartiendo proyectos editoriales y libreros a los que hemos otorgado talento, entendiendo por calidad, viabilidad y capacidad de influencia. Hemos puesto en valor 2 oficios del libro que intermedian entre el público, el autor y su texto. El editor elige publicar una obra y otra no. Compromete su saber, sus medios económicos, para ofrecer al público un texto que considera de interés. Construye su catálogo como una proyección de sus gustos, de sus conocimientos. Dejémoslo ahí. El librero selecciona de la enorme cantidad de libros que le llegan los que considera de calidad y oportunos para su sector, sus clientes, que siempre son diferentes de una a otra librería. El librero construye de esa manera también su catálogo, su fondo bibliográfico, igual que un editor selecciona esos textos. Estamos aquí, Nubia Macías, directora general de Planeta México, y Alejandro Katz, de Katz Editores. Y quería plantearos un par de preguntas. Yo les introduzco un poquito y ellos ahora van a hacer un pequeño debate. Un par de preguntas. Hay una cuestión que nos inquieta bastante, Nubia y Alejandro, nos inquieta. ¿Tiene sentido ser editor en la era de Internet? Claro, más que nunca. Yo creo que el cuidado del lenguaje pasa justo por el trabajo de los editores. O sea, yo creo que un libro en papel, en digital, o un texto, una carta, un correo electrónico o una carta pasan siempre por escribirlas con cuidado, con elegancia, pero unos segundos y terceros ojos para el producto, para el proceso de un libro es esencial que el editor exista. Yo no me creo la historia de que ahora las computadoras te editan los libros y tú puedes ser tu propio editor. Yo creo que la gran magia de muchos de los libros pasan por el trabajo y el cuidado que los editores hacen. Por lo menos para mí creo que es esencial que no solo no se dé esas circunstancias, sino que se potencie el trabajo de los editores y que las escuelas de editores sigan creciendo y se sigan multiplicando para formar a la gente que tiene que hacer los libros y cuidarlos al máximo bajo el soporte que lo quieran hacer. En principio, yo tengo que dar una respuesta acorde con la de Nubia, porque hasta que nos digan que no, viviremos de esto. Como podamos, pero viviremos de esto. Pero me parece que al menos me gustaría hacer algunas puntualizaciones. Primero, ¿qué es la era de Internet? Y segundo, ¿cómo se ubica uno en relación con los cambios tecnológicos de los que hablamos todo el tiempo? Creo que en relación con la tecnología puede haber distintas posturas intelectuales y diría incluso afectivas, porque la relación con los instrumentos no pasa solo por las decisiones intelectuales que se toman respecto de ellos, sino por la facilidad con la que uno se vincula con unos otros instrumentos, la afinidad que tiene con ellos, etc. Yo creo que hay 2 posturas que son complejas, diría riesgosas y, en mi opinión, equivocadas, que son las del optimismo tecnológico y las del desdén de la tecnología. Creo que estamos básicamente siendo testigos de estos 2 posicionamientos y yo creo que son 2 posicionamientos que hablan de quien los toma, pero no de lo que está ocurriendo en nuestro espacio de trabajo, que es el espacio de trabajo con la palabra escrita. No creo que los posicionamientos
ideológicos, en el sentido de construidos con ideologemas que son previos a la reflexión crítica, ayuden a situarse y a actuar correctamente en un momento de tanto cambio como el que estamos viviendo. En ese sentido, la pregunta acerca de qué es la era de Internet cobra valor, porque Internet en sí mismo no es nada. Los editores no trabajamos con Internet. Internet es una red por la que transmitimos datos en un código binario. Nos pueden interesar como modos de reflexión aquellos soportes digitales en los cuales lo escrito se puede expresar de un modo que siempre es efímero, un blog, una cuenta de Twitter, una página web, un libro impreso en tinta digital o en una tableta. Internet no es nada que nos importe más que un medio por el que cualquier información se puede transmitir y llegar a algún lado de estos. Y la distinción, en mi opinión, es interesante porque estamos confundiendo todo lo que es transmisión de sistemas de escritura con oficio editorial, con lectura de libros, y si separamos estos mundos, vamos a ver que hay montones de escrituras que existen en medios digitales que no tienen nada que ver con nosotros. ¿Qué es lo que tiene que ver con nosotros? Aquello que nos sirve como editores o como lectores para hacer lo que hacíamos como editores o como lectores en soportes distintos del soporte digital. Es decir, es la articulación crítica de contenidos cuya forma básica es la narratividad. Narratividad no porque cuenten una historia, sino porque responden a una lógica de construcción de la subjetividad, que es la lógica de construcción de la subjetividad de nuestra cultura. Podrá haber otra o no, pero por ahora no la hay. Y creo que se sobredimensiona también la idea de los cambios cognitivos asociados con los cambios tecnológicos. Por ahora nos explicamos narrativamente, a través de la ficción, a través de la poesía, a través del ensayo, a través de la imagen, nos explicamos narrativamente. Y los medios de la transmisión de la narratividad se han sintetizado, se han condensado en lo que llamamos libro, que puede estar impreso en papel o no, pero son libros. Todo lo demás que tiene que ver con lo digital no debería ser tema de nuestra reflexión, porque nos confunde. Y esto sigue siendo parte de nuestro espacio profesional específico, digital o no digital. Sí, porque yo creo que se está confundiendo la riqueza y todo lo que está cambiando, el lenguaje, los nuevos medios con el trabajo del editor. Y yo sí creo que ahí, ya ves, siempre estamos de acuerdo. Siempre, okay. Siempre. Y yo creo que la modificación del lenguaje, la riqueza que se está creando con los nuevos medios de comunicación, cómo se está comunicando a la gente por los diferentes canales digitales que hay, esto es una línea que lleva su propia vida y que yo creo que el trabajo de editor es exactamente el que se hace más necesario que nunca para que la gente no se distraiga también pensando que no hay que editar los libros con cuidado para el soporte digital. Sí, yo creo que en la línea de lo que dice Nubia, para mostrar mi acuerdo con ella, yo creo que en esta línea también lo que hay es una gran tentación de pseudodemocracia populista. Cuando digo pseudodemocracia populista es todos escriben, todos son productores de contenido, todos son… No es cierto. Digo, lo que hay es una falta o una extensión de la falta de espíritu crítico, del rigor en el trabajo, de la confusión entre circulación de textos y circulación de ideas o de contenidos. Quiero decir, la idea según la cual se desintermedia es una idea que introduce el facilismo en aquello que no es fácil. La administración de la vida simbólica no es fácil. Exige esfuerzo, exige un compromiso, exige un rigor, exige una dedicación, un aprendizaje. Bueno, o lo asumimos como un trabajo complejo, individual y colectivo, o concedemos que da igual un tuit mal escrito y estúpido que una obra que es producto de que sintetiza una vida pública y colectiva, presente y pasada, que nos importa. Digo, son decisiones que podemos tomar y que mayoritariamente se están tomando del mal modo, y por eso creo que debemos nosotros tener una especie de atención muy fuerte para que no se sigan tomando del mal modo.
Sí, pero precisamente eso, ¿consideráis, es un tuit, palabra escrita? ¿Cuál es el estatuto de la palabra escrita cuando hablamos de, no sé, de difusión, cuando hablamos no sé, de mantenimiento, ¿no? De preservación de la palabra escrita, Alejandro? ¿Qué es lo que nos importa de la palabra escrita? Digo, ¿por qué hay escritura? Yo no sé si un historiador, un arqueólogo, un antropólogo estaría de acuerdo. Lévi-Strauss no hubiera estado de acuerdo porque él decía que la única razón por la que probadamente se podía afirmar que existía la escritura y había avanzado la alfabetización universal era para que nadie pudiera reputarse como ignorante de la ley. Una frase dura, pero no absurda. Pero uno puede hacer una hipótesis y dice, la escritura cumple dos fines en la historia de nuestra especie. Preservar el conocimiento, la experiencia, las emociones y distribuir, compartir. A través de la escritura se puede compartir esa experiencia, conocimiento o emociones con más gentes que aquellas con las que se puede compartir a través de la oralidad. Y si uno ve los soportes de la escritura, va a notar que ha habido siempre una tensión entre preservar y compartir. A mayor capacidad de preservación, menos capacidad de distribución. Y a la inversa, cuanto más capacidad de distribución, menos solidez del soporte de lo escrito. De las inscripciones en piedra, que eran tan persistentes como para durar hasta hoy, pero que solo eran vistas por quien iba a ellas, al libro de bolsillo, que se distribuye masivamente, pero que dura 3 o 5 años con suerte, lo que hemos visto es este proceso en el que lo que se privilegió, lo que nuestra cultura privilegió, y diría quizás más que nuestra cultura privilegió, es la distribución sobre la preservación. Y yo creo que lo digital es el grado cero de esta voluntad de distribuir a costa de preservar. Y que hoy hay una proliferación. Ahora, para mí el límite que introduce sentido en todo esto es que solo tiene sentido desde el punto de vista de nuestra cultura, no de nuestras interacciones personales, sino de nuestra cultura, de lo que importa a más que el sujeto que está implicado, sino a otros, es lo que a la vez que se distribuye, se preserva. El tuit tiene una voluntad de distribuir sin preservar, por eso me parece que no tiene interés desde el punto de vista de los editores. El editor tiene que mantenerse en el espacio tenso entre llegar a muchos, pero conservar, aun si esa conservación es frágil. Aunque yo pensaría que si todos los tuiteros escriben como Augusto Monterroso, esos cuentos pequeñitos, que son más o menos las palabras que les da un Twitter, ¿no? Si difunden el lenguaje con esa calidad y con esas ideas y ese pensamiento, la verdad es que a mí los Twitter me encantan. Si sirven para masificar las buenas palabras, ¿no? Las historias que cumplen una función en la vida. El problema es cuando Twitter pues dura un segundo. Bueno, esa idea de dura un segundo, ¿no? Sí. Quiero decir, la comunicación es comunicación si es efímera. Es decir, si no deja huella, si no deja una huella en algún tipo de memoria, que sea la memoria de un papel o la memoria de un otro, y el Twitter está destinado a no dejar huella, a desaparecer, a no ser más que ese instante fugaz en el que se transmite. La dinámica misma del medio se orienta a eso. Y ahí es donde yo creo, y no tengo la certeza, porque estoy pensando en estas cosas, no sé, digo, quizás alguien sepa, por supuesto, pero porque básicamente nosotros no sabemos, y no estoy atribuyendo ignorancia, sino uno sabe de lo que terminó y esto está ocurriendo, entonces, ¿cómo saber lo que ocurre? Pero yo creo que lo que deja de interesarnos es eso, es esa escritura que por su propia concepción está destinada a la desaparición. Sí, y no digo que nos interesa solo lo que está destinado a la eternidad, no, pero algo que sea distinto del destino de la desaparición. Bueno, ahora están haciendo novelas con los Twitter, ¿no? Ahora están haciendo las Twitter novelas, ¿no? Que están, creo que, de moda también. O sea, están tratando también que el Twitter deje de ser efímero para pasar a la conservación de los textos creados a través de los Twitter. Entonces también yo creo que los muy modernos, los muy tuiteros ya se están dando cuenta que lo efímero de un Twitter que dura un segundo, si te conviertes en, ¿cómo le llaman? Cuando eres así, el que te retuitea a todo el mundo.
tardas como 13 segundos, 14 segundos. Y ahora hay gente que se ha dedicado a recuperar sus Twitter para convertirlos en textos digitales o impresos, pero textos que ya Pero en construyen ese momento la nos historia. importa porque dejaron de ser efímeros y se convirtieron en otra cosa. Y ahora hablamos de cómo hay editoriales que publican libros a partir de Twitter. Y lo que importa no es el Twitter que fue, sino el libro que es. Entonces, que el origen haya sido como una carta privada se convierte en parte de la literatura cuando es parte de un volumen de correspondencia editado, cuidado y puesto en la circulación y destinado a la permanencia. La carta, que era una carta privada y iba a desaparecer en el cajón de la amada que lo abandonó a uno, ojo, esa carta no era parte del mundo de los editores, lo es cuando lo convertimos en otra cosa. Es lo que ha pasado a sustituir las cartas de amor, entonces, ¿no? La literatura está Kafka escribiendo cartas de amor. Sí, de todos modos, también creo que tenemos que reconocer qué hay de nuevo en lo que nos parece nuevo, porque ahora se nos presenta esto de qué hacemos con los twitters. Y hay un ensayo que fue muy famoso de Foucault, de los años 60, cuyo título era ¿Qué es un autor? Y preguntaba cuál era el límite de lo que debe ser preservado. Y hablaba y decía, y las notas y los apuntes al margen de las notas de la lavandería. Recuerdo que daba ese ejemplo, entre otros muchos, de lo que para un autor no es parte de su obra y que luego empieza a ser recuperado como parte. ¿Hasta dónde llega la edición crítica de una obra? ¿Hasta dónde llega la preservación de algo? ¿Hasta dónde? Esos problemas no son problemas nuevos. Quiero decir, alguien decía en la mesa anterior, y el ejemplo estaba bien, pero lo retomo porque, o en la mañana, el Quijote hace 400 años que se lee y se leerá por los próximos 400 siempre igual. No es cierto que siempre igual. Ha habido trabajos filológicos, trabajos de fijación del texto, trabajos tipográficos, trabajos de diseño de página. Ninguno de nosotros podría leer el Quijote en su edición original. Nadie. Entonces, los problemas de cuál es el texto, de qué perdura y qué no perdura, no son problemas que nos propone Twitter. Si uno mira las curvas de incremento del volumen de textos impresos en el primer siglo posterior a la invención de la imprenta, tienen exactamente la misma forma que las curvas de creación de páginas web en los primeros 5 años de creación posteriores a la creación de Internet. Quiero decir, nuestra cultura muchas veces se vio enfrentada a situaciones de creación, de producción geométrica de contenidos y muchas veces se tuvo que preguntar cómo administrarlos, qué sirve, qué no sirve. Son preguntas viejas y creo que vale la pena ir a la historia de lo escrito, a la historia para tratar de encontrar las respuestas que ya dimos alguna vez y entender qué de ellas nos sirve. La ilusión de que todo es nuevo y nos ocurre por primera vez también es engañosa y no es buena para el análisis. Sí, yo también creo que el hilo negro no se está inventando todos los días, ni toda la modernidad nos ha llegado. Por eso te decía lo de Augusto Monterroso hace rato, ¿no? O sea, él escribió cuentos tan pequeñitos que sí podían ser perfectamente en Twitter, pero para fortuna nuestra los publicó y los podemos leer todos los días. Y ahorita con Ana comentábamos mientras tú estabas, una cosa es Twitter, Alejandro, y por otro lado también está los libros digitales, o sea, cómo de todas maneras se está transformando. Sí hay una transformación, pero un deseo también de preservar todo. Todas las bibliotecas en este momento, por ejemplo, están digitalizando todos sus archivos, su memoria histórica la están digitalizando. Entonces también la tecnología ahora lo que nos está permitiendo también es ir a otro nivel y mantener y preservar el conocimiento, la palabra, y luego las nuevas modalidades de comunicación digital la están enriqueciendo. A mí, hace ratito estábamos en la conferencia de Elmer Mendoza y Elmer decía una cosa súper bonita que a él le retaba mucho. Él es de un estado en México, Sinaloa, es culiche, como le decimos, desde Culiacán, y que a él lo que más le gustaba cuando escribía era recuperar el lenguaje popular y conseguir llevarlo al libro, que lo retaba mucho y que le hacía ilusión pensar que a nadie se le había ocurrido algo así, ¿no? Y que yo creo que también esa es como la emoción con la que la gente está ahorita con las redes sociales y con todo este trabajo que está haciendo. Yo creo que también lo estoy equiparando porque me parece que también a la gente le entusiasma, le emociona, es cambiar, ¿no? Pensar que están haciendo algo nuevo, pero yo, Alejandro, yo ahora te voy a preguntar yo a ti. A mí lo que me gusta es
¿qué estamos haciendo para sí cuidar, preservar de verdad la palabra? Como ya dijiste hace ratito, pues los libros han ido modificándose y los hemos leído generación tras generación hemos tenido diferentes lecturas del propio Quijote o de las traducciones, que cada vez que se hace una nueva traducción, ¿no? O sea, yo a Shakespeare lo leí gracias a unas traducciones de Norma aquí y no pude leer nunca las traducciones de España porque hablaban un español que yo no practicaba. ¿Qué hacemos para...? Yo no sé, a ver, yo, como decía antes, en relación a la tecnología, uno no se posiciona solo intelectualmente, sino también afectivamente. Y yo soy un melancólico, entonces sépanlo y sepan que mi escepticismo es culpa de mi melancolía, no de mi pensamiento, porque si no, digo, también es como un disclosure, ¿no? Así, aclaro que soy socio de los malos y que hago todo en nombre de los malos. Pero yo veo, veo los cambios con cierta preocupación. Veo los cambios con cierta preocupación porque creo que hay una especie de alegría infundada acerca de los beneficios de la tecnología y creo que no estamos siendo lo críticos que debemos ser en relación con sus usos. No creo que debamos rechazar la tecnología, pero creo que debemos ser críticos. Y me parece que hay un adelgazamiento del espíritu crítico en las democracias contemporáneas que es muy grave para todos nosotros. Creo que estamos dejando... quiero decir, no creo que vaya a morir la literatura, no creo que vaya, pero creo que estamos dejando que la mayor parte del público, y digo público en un sentido más bien clásico que de espectáculo, abandone aquello que nos parece importante. Que lo abandone, y no creo que eso sea bueno. Creo que una sociedad en la que una élite de 60, 80, 100 está preocupada por estas cosas y que tuvimos una ilusión de, lo diré así, edad de oro, que es lo que puede decir un melancólico, hablar de una edad de oro. Pero en la segunda posguerra parecía que algo iba a ser distinto, ¿no? Que a la gente le importaba tener libros, leer mucho. Hoy en día la edición de un libro de ciencias sociales en Francia es en promedio de 400 ejemplares, cifras iguales a las de la primera posguerra, es decir, 1920. La edición, la venta promedio, es información que conozco de fuente confiable y por eso cito la de Francia, porque no tenemos fuentes confiables en nuestros países. La idea según la cual un tipo de clase media parisina, para seguir siendo parte de esa clase media profesional y respetado y teniendo prestigio ante los otros y ante sí mismo, tenía una biblioteca personal en su casa, es una idea que está terminada. El tipo tiene obras de arte, no tiene más libros en la casa. El tipo que era un arquitecto, pero que tenía a Barthes, a Foucault y a Lévi-Strauss, ese tipo no existe. El tipo tiene una obra de arte que es posiblemente mucho más agradable que un libro que junta polvo y provoca alergia, que se va a deteriorar, que su hijo ya no va a leer, que como tiene previsto un divorcio, tiene un problema de separar la biblioteca, que no tiene valor de reventa porque están hechos con papeles que se deterioran en pocos años por el aluminio. La obra de arte, hasta patrimonialmente, tiene una promesa que el libro ya no tiene. Entonces, estamos insistiendo mucho en una cultura que es una cultura mediocre. Mediocre en el mal sentido, porque hay una mediocridad, quiero decir, esta idea del hoc mesoi, ¿no? Del hombre del medio, que es el hombre del equilibrio, no es eso, es el tipo que se subordina a prácticas culturales que le son indiferentes. Digo, hay un punto de vista elitista en lo que digo, y me parece que también es bueno aclarar que es un punto de vista elitista, pero creo que vale la pena. Hemos construido una sociedad de élites que actúan como masas. Toda la aspiración de la élite del inicio del mundo moderno, que implicaba desde tener vacaciones hasta hablar lenguas, se ha conseguido para partes muy importantes de la población en el mundo occidental, y esa población que tiene el acceso a los bienes que eran de las élites consume como masa. Y entonces una sociedad de élite que consume como masas es un mundo bastante desagradable. Yo creo, Alejandro, que una cosa buena que sí ha llegado con los nuevos tiempos es la posibilidad de que más gente pueda leer. O sea, yo creo que la masificación también tiene una cosa buenísima y es la posibilidad que un montón
de chavitos, de chavitas, de gente que normalmente no tenía acceso a los libros porque sí pertenecían a la élite, porque eran muy caros o porque solo se traían de Francia o desde España. Ahora en muchos puntos de América Latina también se han hecho esfuerzos importantes porque en la masificación los libros lleguen a los lectores, y yo creo que yo a eso sí le doy un gran valor. A mí sí me parece que en ese sentido la masificación de los libros y del alcance que están teniendo sobre la población es excepcional. Y ahí yo, lo de ser clase media lectora, a mí me gusta mucho, porque al final todos empezamos leyendo unas cosas y luego uno se va superando esas lecturas y vas buscando cosas a lo mejor mucho más profundas, ensayos más sesudos o reflexiones más profundas que te permitan hacerlo. A mí me gusta la idea de que el libro también se haya bajado del nicho y ahora sea terrestre y tenga mayor alcance entre la población. Me gusta mucho eso. He trabajado muchos años en ese esfuerzo y quiero seguirlo haciendo muchos más. Yo también pienso como tú cuando pienso en lo que me parece políticamente correcto. Cuando interpreto esos procesos con un poco más de distancia y con un punto de vista más personal, soy más escéptico. Tampoco creo que las sociedades ilustradas sean sociedades maravillosas. No creo que haya progreso moral en la cultura y creo, como hemos sido testigos, la sociedad más ilustrada de la Europa de la primera mitad del siglo XX fue la sociedad más salvaje y la que inventó los modos más terribles de dañar. Entonces no hay una correlación entre ilustración y bondad, ninguno. Creo que hay más probabilidades de hacer las cosas bien cuando hay un mundo ilustrado en lo que le es específico. Quiero decir, no creo que las poblaciones indígenas del Amazonas tengan que ser poblaciones que compartan el ideal de cultura que tenemos para ser mejores, pero creo que la nuestra tiene que ser exigente con su propio ideal de cultura. En relación con lo que decía Nubia, yo soy escéptico porque, y aquí cito a un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Michael Oakeshott, que es un filósofo conservador, pero como buen conservador inglés siempre piensa a contrapelo del sentido común y del lugar común. Y él decía que, y además lo publiqué, tengo 2 libros publicados, pueden pasar por alguna librería y comprarlos, no se venden nada, pero es fantástico. A Sabater también le gusta mucho, pero le gusta mucho porque Oakeshott era fanático de las carreras de caballos y además porque le habían dado, la corona le había otorgado una condecoración, lo convertían en noble o no sé qué cosa, y se lo cancelaron porque lo encontraron en una playa desnudo con su esposa. Y entonces le quitaron la condecoración, y a Sabater esa historia le encantó, a mí también. Y entonces, pero Oakeshott es un gran filósofo, y él decía, el libro habla solo a quienes ya saben qué tipo de cosas esperar de él. Y creo que esta es una idea muy importante, porque nos obliga a pensar no en el libro como algo que tenemos que dar a los otros, sino qué suelo común de concepciones del mundo podemos compartir para que el libro empiece a hablarle a alguien. Nuestra idea es, y es una concepción muy común en nuestros gobiernos, la de dar inyecciones intravenosas de libros, que es como poner a los chicos de las escuelas con un suero por el que pasan libros que el Estado compra en cantidades por tonelada y distribuye como puede con una logística precaria y luego se los tira por la cabeza a los niños para que lean. Y uno dice, no, pero es que el libro habla solo a quienes ya saben qué tipo de cosas esperar de él. No, bueno, eso es lo que descuidamos. ¿Qué tipo de cosas esperamos del libro? No que la gente lea. Que la gente lea es un problema nuestro porque seríamos, tendríamos una vida mucho más fácil como editores y libreros si la gente comprara libros, pero estamos hablando de lo otro. Y en lo otro no creo que estemos haciendo las cosas bien. A lo mejor si leen libros, compran libros, porque la posibilidad existe. Sí, pero el libro es el fin de una tradición, no el inicio de una tradición. Pero hay que crear la tradición. Yo creo que sí hay que inducir la lectura, Alejandro. Entonces, si los libros han sido buenos para la élite, si las bellas artes han sido buenas para la élite, ¿por qué no van a ser para el resto? Lo que pasa es que tampoco se les han dado posibilidades a la mayoría. O sea,
¿Por qué tiene que ser tan elitista la cultura? Yo sí creo que la cultura, sin perder su calidad, la tenemos que volver accesible para los ciudadanos y que cada quien elija si la quiere o no. Pero el problema es cuando nunca han tenido esa oportunidad. Yo creo que ahora la masificación de muchos productos culturales, yo también estoy de acuerdo contigo que los gobiernos lo utilizan solo para hacer campañas políticas y que no tienen ningún proyecto estructurado ni está planteado para que realmente permee el gusto por la lectura entre los chavos. Yo creo que no hacen el ejercicio. Casi siempre en México escuchas a un político decir, este año si todos me eligen candidato voy a abrir 300 casas de lectura, ¿no? Nunca sabes para qué las van a abrir y si van a poner libros o si no van a poner libros, etcétera, etcétera. Creo que se trata de otra cosa, Alejandro, de crear proyectos bien sustentados, bien armados y de gran alcance. Si formamos lectores, tendremos lectores y tendremos gente que puede justo saber cuando sean adultos cuál es el fin que van a encontrar en los libros, ¿no? O sea, van a ir a buscar las historias. Uno de pequeño o cuando no has sido un lector de pequeño, pero luego alguien te acerca a los libros a los 11, 12, 13, 14, 15 años, tampoco tienes claridad de qué es lo que vas a encontrar en esos libros. Creo que lo vas haciendo, te vas formando. O sea, sí, yo quiero hacer una aclaración y es, cuando yo hablo de la cultura letrada y hago referencia, mi horizonte de discurso en este momento es la cultura letrada, no la cultura. Quiero decir, creo que la cultura cartagenera es maravillosa y no le falta nada de Kant a la cultura cartagenera. Es posible que a la democracia en Cartagena le falte un poco de Kant, pero no a la cultura cartagenera. Me parece que, creo que como Nubia habló de la cultura, no quiero quedar como diciendo ¿por qué no leemos Kant en Cartagena? No, creo que las culturas en general son muy exitosas, las culturas que habitamos han sido muy exitosas siendo lo que son y por eso están ahí, y la cultura en Sevilla o en Barcelona o en Madrid, en Buenos Aires, en Ciudad de México, creo también que lo que tú dices es cierto, creo que hay proyectos y procesos de intervención pública que han sido exitosos. Tengo la impresión de que Medellín es un proyecto exitoso o tiene la fama de serlo y yo quiero ir a conocerlo porque me parece que es uno de los pocos casos en los que en ambientes tensos, carentes de cultura letrada, el libro funcionó como un articulador de otra cosa. Quizás estoy idealizando y los colombianos me dirán que es una estupidez. Puede ser, pero en todo caso, esta es la impresión que tengo. Creo que en general la intrusión del libro, allí donde no hay otro tipo de trabajo político y público, no agrega mucho. Tampoco me parece que todo esto sea demasiado grave, quiero decir. Es grave para nosotros porque nos preocupa la calidad democrática, es grave para nosotros porque nos preocupa el negocio del libro, es grave para nosotros porque nos gusta ser protagonistas prestigiosos de la vida pública y que nos inviten al Hay Festival o a cualquier otro sitio y que en la prensa hablen de nosotros. Es grave para nosotros, tendríamos que medir también en qué medida es grave para la sociedad o no lo es. No digo que no lo sea, preguntémoslo con un poco de rigor, por lo menos. Yo, ahorita que te estaba escuchando, estaba pensando, por ejemplo, todo el mundo habla del libro digital como el súper accesible, ¿no? Porque ahora ya rompe fronteras, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en México somos 120 millones de personas, 60 millones están en extrema pobreza, otros 25 estarán nomás asomando la nariz por encima de la extrema pobreza. O sea, sigue siendo la lectura todavía para élites. O sea, yo creo que incluso el papel se ha convertido, el libro en papel, en un libro más democrático, más accesible que el libro digital. Porque aunque en México tengamos 150 millones de celulares, porque eso sí, celular sí tenemos todos, ¿no? Y más, incluso 1 o 2, eso no nos hace ni lectores en digital ni nada. Yo, por ejemplo, creo que ahorita, por ejemplo, el libro digital sigue siendo un producto exclusivamente para la élite y muy de nicho que no ha conseguido permear entre nosotros. O sea, en América Latina el libro digital no ha modificado, está consiguiendo nuevos lectores, pero sigue siendo la puntita de la pirámide y no ha permeado hacia abajo, aunque todos hubiéramos pensado que la digitalización iba a acabar con el libro de papel, cosa que ya no pensamos, por supuesto, pero que yo creo que, por ejemplo, la masificación del libro en papel tiene además esa doble virtud para mí ahora mismo. O sea, el libro en papel es muy económico para los lectores de escasos recursos.
Sí, pero yo creo que a los lectores de escasos recursos el libro en papel, al menos en América Latina, no les importa nada. Quiero decir, la acumulación de necesidades insatisfechas antes de llegar al libro como una necesidad insatisfecha es infinita. Creo que la idea de que el libro digital va a democratizar el acceso a la lectura en América Latina es una idea absolutamente falaz, porque lo que democratiza el acceso a la lectura es la buena educación, la buena comida, el buen trabajo, los buenos espacios públicos. Esto democratiza el espacio de la lectura y no el soporte en el cual se puede dar o no dar de leer a alguien. Y no creo que en América Latina estemos haciendo demasiado como para democratizar nada, si democratizar es constituir sujetos autónomos que decidan sobre sus vidas. Eso no lo estamos viendo y no es lo digital lo que va a cambiar lo que la política no cambia. Nubia, Alejandro, ¿os parece bien? Abrimos la discusión. Si alguien quiere comentar, preguntar… Insultar. No solamente, que no solamente hablen ellos como loros, seguro que tenéis todos bastantes cosas que decir. Como loros loro, no habláis, perdón. Loro. Perdón. Ya claro, Es argentino. O sea. Ya quedó claro que hablo como loro. Lo siento. ¿Alguna preguntita? ¿Algún comentario? Ellos han lanzado un montón de cosas. Yo te daría dos respuestas, Paco, o haría dos comentarios, porque no son respuestas. Dos respuestas quiero decir. Una, es una hipótesis, no tengo forma de probarla, pero creo que quienes ponen en crisis al editor y al librero no compran libros ni al editor ni en la librería. Quiero decir, el tipo que es un consumidor de libros no pone en crisis ni al editor ni al librero. No sé qué parte del mercado real y que nos importa pone en crisis al editor librero. Es como el tipo que se trata con homeopatía y habla mal del alópata. Bueno, ese tipo ya no es parte del mundo, y no digo quién es mejor, digo, habla mal del otro, se habla mal es una hipótesis, y no lo sé, quizás todos nuestros lectores están hablando mal de nosotros y yo no me enteré, pero… ahora, creo que la idea de la desintermediación es una idea precaria y una idea que se va a extinguir rápidamente porque no sirve para nada, porque no es una idea, porque encuentra una solución allí donde no hay un problema y por añadidura se subordina a formas de intermediación que no son menos jerárquicas, pero que son mucho menos transparentes que las que imponemos nosotros. Quiero decir, ¿quién es el que no intermedia entre el autor y su público por Internet? ¿Amazon es el que no intermedia? ¿Las plataformas de distribución de autoeditados? ¿Las tarjetas de crédito a la que venden los libros de los autoeditados? ¿Las compañías telefónicas que tienen los datos? ¿Quién es el que no intermedia cuando no hay editor y librero? Digo, ¿por qué es más grave que tú tengas un margen y conozcas lo que consume tu cliente, que Telefónica tenga un margen, sepa lo que consume el tipo, le saque el número de tarjeta de crédito y luego le haga publicidad que al menos tú no le haces? Digo, ¿por qué es mejor sustituirte a ti como intermediario por un algoritmo que finalmente tiene sesgos que no hace explícitos cuando tus sesgos tú los haces evidentes en la conversación?
Quiero decir, no va a ocurrir lo de la desintermediación. Me parece que es uno de los falsos problemas que estamos planteando y que se nos aparecen como un fantasma porque amenazan directamente la ontología de nuestro ser profesional, pero que que además, de nuevo, es esta idea de que la novedad es lo que está pasando hoy y la autoedición, quiero decir, hoy lo comentábamos en la mañana en algún momento, la editorial argentina que más registros de ISBN saca por año es de autoedición y lo es desde antes de Internet. Digo, es el libro de pago y lo decíamos, Akademie Verlag en Alemania publica decenas de miles de libros de autoedición por año en papel. Digo, bueno, habrá quienes lo hagan en Internet, pero ese tampoco es nuestro mundo. Random tiene una cosa que fue inteligente, dice, si Amazon me desintermedia, mentira, está Amazon intermediando, entonces Amazon empezó a buscar libros autoeditados y venderlos por Amazon. Y Random puso en Nueva York 5 editores a ver los rankings de ventas de los autoeditados digitales para ver cuáles eran los buenos y hacerlos en papel. Digo, porque nadie estaba desintermediando, estaba lleno de intermediarios. Entonces, digo, me parece que no... Sí, yo también creo que los supermercados digitales se inventaron la historia de que no era necesario el editor, justo porque estaban vendiendo la historia a todos aquellos autores que quieren publicar libros y que no quieren ni al editor independiente, ni al mediano, ni al gran editor. Yo creo que tiene más que ver con un bulo que soltó un supermercado digital y que dijo, vale, yo los voy a hacer escritores a todos ustedes, se los voy a poner súper fácil, de ahí nos vamos. Y alguien se lo compró y lo ha regado como pan caliente, o sea, realmente fue un temor y una duda que soltaron en el mundo de la edición y me parece que no les tenemos que comprar a estas empresas todo lo que dicen, ¿no? Yo creo que al principio los dos lo dijimos, o sea, ahora más que nunca, digo, siempre se ha necesitado, pero creo que hay que fortalecer mucho la imagen del editor de cara a las nuevas tecnologías, o sea, yo al contrario, apoyaría todavía un trabajo más extenuante porque yo por lo menos edito fatal en pantalla, edito mejor en papel. Margarita había levantado la mano. Margarita. Yo quería decir que ese fantasma de la desintermediación debería servir para que todos los que estamos en el oficio ajustemos un poquito las formas de estar en el oficio. Está bien que alguien llegue y diga, se van para que digan, bueno, ¿dónde me quedo? ¿Cómo me quedo? ¿Qué es lo que añado a esta cadena y cómo lo estoy haciendo? Sí, que fue el Que creo que es lo que es choro que Amazon nos vino y nos soltó, ¿no? No, yo sí estoy de acuerdo contigo. Creo que hay mucho para repensar porque, sin duda, aunque no todo lo que parezca novedad es novedoso, sin duda estamos siendo testigos y algunos protagonistas de transformaciones muy importantes, sería necio negarlas, y que yo no diría ponen en crisis la naturaleza de nuestra profesión, si es que hay algo así como la naturaleza de nuestra profesión. Pero nuestro rol profesional no está puesto en crisis. Nuestra capacidad de sostenerlo está mucho más puesta en crisis. Para algunos, para otros, quiero decir, cuando uno mira el mundo anglosajón, no hay mucha discusión acerca de cuál es el rol del editor digo, los que editan ciencia, los que editan literatura general, los que editan derecho, los que editan libro técnico, no tienen duda de lo que deben hacer y cómo hacerlo y están siempre un paso más adelante y están invirtiendo en innovación y están invirtiendo en conocimiento del público y no necesariamente son todos los que se subordinan a una demanda preexistente, sino que toman riesgos y hacen propuestas nuevas y para nosotros es mucho más trabajoso. Y yo creo que es más trabajoso porque no tenemos volumen y como no tenemos volumen no tenemos resto, no tenemos excedente. Entonces, para nosotros sería mucho más fácil que nada deje de ser como era porque actuar en escenarios nuevos implica un surplus para aplicar a esos escenarios y aplicarlo en la primera y en la segunda vez mal del que carecemos. Y eso nos preocupa, pero no tiene que ver con la naturaleza de la profesión, tiene que ver con las situaciones particulares de fragilidad de algunos actores, entre los que estamos todos nosotros, casi todos nosotros.
Bueno, sobre la parte de la... siempre ha existido Vanity Publishing, publicar por... hacer su propio libro y yo creo que ahora, bueno, muchas personas lo hacen y yo no creo que nosotros debemos temerlo porque nosotros todos los editores sabemos lo que hacemos y va a ser una exclusividad publicar en una editorial con nombre. Yo creo que va a ser aún más exclusivo, entonces también para los lectores, yo no creo que hay muchos lectores que al final van a publicar un libro que no es buen editado. Sí, yo hace muchos años, un amigo mexicano cuando yo vivía ahí, un gran artista plástico y un gran diseñador y editor, me hizo un comentario que en su momento me impactó mucho y como yo tenía un inmenso cariño y un gran respeto, lo tomé como verdad. Y me llevó como 20 años darme cuenta que era una estupidez. Pero me habló de la fotografía como el primer arte democrático. Y en verdad no es un arte democrático. Digo, la gente saca fotos que tiene en el cajón y cuando uno se las quiere mostrar a la familia después de un viaje, no hay nada peor que cuando lo sientan delante del coso a ver fotos de otro. Digo, ¿cuál democratización? La fotografía artística, para llamarla de algún modo, ha desarrollado criterios de juicio, de valor,